Buenas y bienvenidos a este capítulo especial de Café Fútbol, un capítulo específico para YouTube, entonces es bastante único, no es algo que suceda todos los días, es una extravaganza de fútbol. Además vamos a hablar de todos los equipos, obviamente como queremos tomarnos nuestro tiempo en el análisis. Va a ser un video separado en dos partes. El día de hoy vamos a ver seis equipos y en el siguiente video vamos a ver los otros seis. De manera que sea un poquito más consumible. Entonces, los que están aquí, obviamente, o los que nos han visto antes, obviamente ya saben que conmigo está Leonardo Pandolfi. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Espero de que hablemos un rato y podemos sacar conclusiones con respecto a lo que va a ser el final del torneo también y podamos profundizar en los cambios que han tenido cada uno de los equipos a lo largo del torneo. Y Sebastián Blanco. Hola, ¿cómo están? Y también venimos para criticar equipos. Eso que nos falta. Y tenemos el gustazo hoy de poder cruzar, digamos, opiniones con un viejo amigo del programa. Entonces, bienvenido Tomás Fonseca, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por la invitación, un saludo para todos los que nos ven y nos oyen y la verdad que me pone contento que me menciones como amigo, así que ya me siento parte un poquito del programa. Excelente, excelente. Ay, qué emoción. Ok, podemos empezar ahora con los equipos, ya que tenemos muchísimo que recorrer. Hablemos primero de Guadalupe. Y en Guadalupe, en este torneo hubo un pequeño cambio en términos de formación. Entonces, empecemos a ver cómo inició el torneo Guadalupe. Este Guadalupe inició con una línea de 5 que tal vez era lo que más se le conocía, a pesar de que ya Alexander Vargas hacia el final del torneo pasado estuvo variando un poquito con esa idea, empezando a explorar la línea de 4. Una línea de 5 que se ve desde hace años, porque era lo que hacía Guadalupe con Heiner antes de que se fuera para la liga. Y que yo creo que este ejemplo que tenemos tiene su línea 3 con Darío Delgado de líbero, que había sido constante, Meneses, que volvía de la liga en las primeras fechas, y Lautaro Ayala por derecha, que había sido uno de los jugadores más destacados en esa defensa. Interesante ver que José Rodríguez era el lateral izquierdo y Miranda el derecho, jugadores tal vez un poquito de corte menos ofensivo de lo que solía usar Alexander Vargas en el torneo anterior. Y en el medio campo, incluso que se podía a veces incluso percibir como dos y después los tres delanteros, estaba Brando Murilla, José Luis Cordero Juárez, que ha sido bastante constante durante este torneo, y Josimar Pemberton. Y por adelante estuvo Reiner Rojas, esto obviamente en un inicio donde les faltaban delanteros, entonces no tenían necesariamente el jugador que hiciera ese rol de punta más sucio que en otro hora había hecho Frank Zamora. Entonces, tal vez empecemos viendo un poquito este equipo y uno pensaría que tal vez hasta contraproducente para los valores que tiene Alexander Vargas, y claramente es un DT ofensivo. Entonces, Tomás, voy a tomarme el atrevimiento de ser el primero que te involucre aquí en este análisis. ¿Qué tanto sientes que el abandono de eso es digamos, congruente con el entrenador que se tiene en Guadalupe? Sí, considero que es positivo el cambio, porque si recordamos el inicio del campeonato, tal vez la cantidad de puntos que había cosechado no era tanta, había tenido unos 3 puntos por el problema que suscitó Limón, pero el inicio no había sido muy bueno y evidentemente los técnicos cuando ven que el equipo no responde tratan de echar mano, de hacer cambios. El caso de Guadalupe tiene la particularidad de ser muy estable, tal vez es complicado que a un entrenador lo quiten por malos resultados, pero también por una cuestión de pelear, de buscar estar más arriba, hizo un cambio. Rompió con esa línea de 5 tan tradicional, como bien señalabas en la introducción, pasó a la línea de 4, y eso le dio la posibilidad de ser un poquito más ofensivo. De hecho, es el segundo equipo más goleador atrás de la liga, a pesar de estar en 7º lugar, con lo cual denota que no solo cambió en el sistema, sino también en la propuesta, en el modelo, y eso se fue refrendado también en puntos. Entonces vemos un Guadalupe que arrancó de menos y va para más, y por qué no se puede ilusionar con esta parte de cambio sistémico y de propuesta en pelear un poquito más arriba. Sí, ahí para sumar a lo que han hablado ustedes sobre el cambio que ha experimentado Guadalupe,
del periodo en que lo tenía Heiner a ahora que lo tiene Alexander Vargas. Creo que ahorita es todo libertad, ¿verdad? Lo hemos hablado mucho en varios episodios. Con Heiner había una estructura definida y una rigidez y una disciplina defensiva importante. La línea de 5 era prácticamente innegociable y habían hombres que no salían de la titular. Mencionábamos el caso, por ejemplo, de Víctor Murillo, de Josué Rodríguez, hombres que ahorita no aparecen, que prácticamente fueron relevados por jugadores de un corte más ofensivo, de que se permiten más libertades en su juego, y eso le depara a Guadalupe, por un lado, una mayor cosecha de goles, pero también recibe bastantes como la evidencia su diferencia de gol en el torneo. Sin embargo, creo que esto tiene varias formas de verlo. Por un lado, tienen la posibilidad de pelear en cualquier partido, porque siempre la propuesta es, más allá del rival, tratar de buscar espacios, tratar de ir a la ofensiva, tratar de explotar, por ejemplo, a Brandon Bonilla, que le saca mucho provecho cuando va hacia el frente, o ya sea Sebastián González, cuando las pocas oportunidades que ha tenido de lateral o de extremo a perfil cambiado. Y por otro lado, creo que en algunos partidos les juega en contra por el hecho de que no tienen esa flexibilidad para hacer, digamos, un bloque como lo hacían anteriormente con Heiner, que eran, digamos, los espacios entre cada uno de los jugadores eran más reducidos y había un poquito más de colaboración defensiva de todo el equipo como tal. Entonces, desde ese punto de vista, creo que a veces le juega a favor, a veces le juega en contra, pero el equipo tiene una identidad definida y un modelo que se puede percibir claramente de parte de Alexander Vargas. Sí, yo sí creo que, y a ver, aquí entran los sesgos personales porque a mí el Guadalupe Heiner me encantaba, entonces hay que dejarlo clarísimo que verlo alejarse de eso me duele en el alma, pero definitivamente por lo menos hay una congruencia en el funcionamiento con lo que profesa el director técnico. Entonces, eh, hablemos un poquito de este Guadalupe ahora con línea de 4, que incluso en ciertos momentos uno podría pensar que es un 4-2-4 volcado al ataque, porque cuando uno tiene jugadores en los extremos como Pemberton y como Sebastián González, que Sebastián González uno pensaría que tendería un poquito más a la defensiva por su pasado como lateral. Sin embargo, es completamente lo contrario, es un jugador volcado al ataque completamente. Y Pemberton, que claramente en su momento hasta delantero fue. Pero en fin, esta formación es la que utilizó contra Grecia, donde vemos claramente la línea de 4. Nosotros al principio del torneo hablábamos sobre los jugadores que podían perderse un poquito y hablábamos de los centrales por esa posición menos. Ahí vemos cómo efectivamente hay menos campos para defensas buenos, que eso es algo positivo. Pero que básicamente es un cambio por completo en sistema de funcionamiento. Sí me parece importante mencionar que en Guadalupe sí tiene sí tiene deficiencias defensivas, que yo creo que es justamente por el proceso en el que están. Uno quisiera creer que se van a acostumbrar un poquito más a ese acomodo táctico nuevo y que entonces van a dejar menos espacios versus lo que antes era tener tantos hombres atrás que había siempre alguien que recogiera ese tipo de errores posicionales o cosas así. Entonces, Sebas, yo no sé cuál es el futuro que usted le ve a este Guado. Yo el futuro que le veo es en sí positivo para el equipo, porque siento que al apostar más a la ofensiva puede tener un mayor despliegue de sus futbolistas, no estar tan amarrados, incluso utilizando la polivalencia de sus jugadores, como por ejemplo Sergio Núñez, que de normal es un lateral derecho, pero al estar René Miranda, ha jugado más en el centro del campo, ya que ha tenido bastantes lesiones con José Luis Cordero o Aaron Murillo, que sí tienen su calidad con el balón, pero tal vez no tienen esa calidad en el último tercio que tiene José Luis Cordero, que ya incluso lo está tratando de introducir en el equipo, ya sea de cambio o incluso como un volante central para habilitar a sus delanteros, que en este momento su delantero figura es Frank Zamora. Sí, yo quería precisamente añadir algo con respecto a los jugadores destacados.
Creo que algo positivo de Guadalupe durante todo este proceso, incluyo la etapa en que estuvo Heiner ahí, es la oportunidad que le han dado a jugadores jóvenes. Y hay múltiples ejemplos de ello. Por ejemplo, ahí se desarrolló Arturo Campos, Andrés Gómez, Alonso Martínez en su momento. Y hay muchos jugadores que se han sabido aprovechar de la oportunidad que les dan y han dado paso a equipos grandes. Bajo esta misma línea, ahora, por ejemplo, vemos a Reiner Rojas, sí, perdón, jugador que, bueno, habíamos visto en su momento con la U Universitarios, un extremo con buenas características, muy joven todavía, desequilibrante y que ya incluso se hace importante dentro del esquema de Guadalupe, que pasa digamos, a segundo plano con jugadores como, por ejemplo, pero pasan a segundo plano jugadores como Dinjon Arias y otros que ya, digamos, no tienen tanta importancia como si lo tienen los jóvenes dentro de este esquema que sin duda van a recibir oportunidad. Y como ejemplo de ello, si vemos rápidamente el partido ante Alajuelense, pues eran prácticamente todos, si no me equivoco, menores de 25 años. De hecho, habíamos hecho el cálculo y Sebas había dicho que era el equipo más joven que había utilizado Guadalupe en todo el torneo. Y hago un repaso bastante rápido. Solo Luis Torres y Josimar Pemberton, digamos, tenían como más experiencia. El resto, a pesar de que tienen muchos partidos en primera división, perdón, René Miranda era el otro, a pesar de que tienen muchos partidos en primera división, digamos que seguían siendo jóvenes. Y lo menciono rápidamente: Kevin Espinosa, Lautaro Ayala, perdón, Meneses, Brandon Bonilla, Eduardo Juárez, Aaron Murillo, Reiner Rojas, Diego Guacuja. En realidad todos jóvenes, y creo que eso es muy importante para lo que es Guadalupe. Sí, de acuerdo. Yo otros jugadores que me gustaría mencionar, obviamente uno de los favoritos de Leo, que es Josimar Pemberton, que es un jugador que claramente dentro de lo que es juventud aporta experiencia y calidad. Creo que lo de Brandon Monilla en los últimos partidos además ha sido bastante positivo, entonces hay que reconocerlo. Aquí vamos a tratar de ir ubicando a los equipos en donde esperamos que queden. Entonces, Tomás, te doy el banderazo. ¿Dónde ves a Guadalupe terminando en este torneo? Actualmente está en la 7ª colocación y lo visualizo 8º. Sí, yo lo tengo, me genera un poquito de duda. Yo creo que va a quedar de 7º. El problema es que tiene adelante equipos muy, muy sólidos, de los cuales ya vamos a hablar, digamos, ver a Grecia y Caral, que son equipos que uno tendría que esperar que se caigan para que siga escalando. Entonces yo lo tenía de 7º, manteniéndose ahí, porque honestamente no sé si los que están alrededor lo vayan a alcanzar. Habría que ver un cambio. Sí, te iba a decir que a mí me pasó algo similar, y tal vez ahora que estamos arrancando el capítulo, que a la hora de ubicar a los equipos, veo que de repente en su potencial y en las características que tiene lo puedo poner más arriba, pero cuando lo pongo en la consonancia de los 12 cuadros, empiezan a bajar escalafones, y ese fue el caso de Guadalupe. Pensándolo a manera individual y del rendimiento, digo, de repente puede estar en un 5º, 6º lugar, o incluso arañar un 4º lugar, pero cuando veo los contendientes me termina cayendo al 8º escalafón. Sí, ese es el tema. Pero es bueno, eso significa que hay otros equipos que, si uno tiene buen sentimiento de Guadalupe, tienen un pequeño mejor sentimiento de los otros. Sebas, ¿dónde lo tiene? Curiosamente, yo lo tenía igual en un 8º lugar. Siento que ese sería el lugar de gracia de este Guadalupe. Creo que además ya podrían agradecer si terminan en una 6ª posición, pero un 8º lugar me parece que es el lugar donde más se podría consolidar Guadalupe. Sí, yo en mi lista lo tengo de 8º, entonces creo que ahí va a quedar. No me esperaba que fuéramos tan unánime de primera entrada. Sí, ya teníamos un proceso ahí definido para alta variabilidad y no es necesario para nada. Entonces, vemos a Guada entonces quedando de 8º. Pasemos ahora al siguiente equipo y hablemos de Pérez Celedón. Leo, cuéntanos cómo se ha dado el viaje del Pérez en este torneo. Bueno, Pérez inició con Johnny Chávez, con algunas incorporaciones importantes. El caso puntual de Starling Vega Matarrita, jugador que creo Johnny trajo con la pretensión de que fuera el hombre que
fuera atrás, prácticamente a la zona defensiva, a recoger balones y de ahí, a partir de ahí, empezar a crear juego. En algún momento Johnny priorizó la construcción desde atrás, pero creo que era un equipo, el de él, más de transiciones. Aquí, por ejemplo, muestro un 4-4-2 en el partido ante Cartaginés, donde jugó con Villegas, Moura, Monge y Villalobos por derecha, Luis Diego Rivas en la portería. En el medio del campo estuvo, como dije, Matarrita junto a Luis Carlos Barrantes. Por derecha jugó Raymond Salas, por izquierda jugó Eder Solórzano y adelante Joshua Navarro con Oscar Movi. Algunas cosas interesantes de este Pérez de Johnny, pues en su momento le dio la oportunidad a Villalobos y creo que es una aparición importante en el torneo como lateral derecho. Ha estado rotando en el puesto, ¿verdad? Últimamente hemos visto que también ha estado jugando Junior Delgado. Luego tenía, digamos, bastante importancia dentro de este esquema Raymond Salas, que es un jugador que ahorita Chope no está utilizando tanto. Y el otro importante era Joshua Navarro, que con Johnny alternó mientras él estuvo dirigiendo Pérez entre extremo y delantero. Y yo personalmente creo que puede hacer buenas cosas de delantero y puede aportar más. Sin embargo, es un jugador que tiene características de encarador, tiene buen dribbling y bajo ese punto de vista normalmente se ubica o lo ubican como extremo. De todas maneras, este equipo creo que estaba hecho para buscar, como dije, sobre todo transiciones, no tanto juego elaborado. Sin embargo, Matarrita inicialmente, como lo colocó Johnny, tenía la intención de ir a buscar juego y a partir de ahí armar. No dio tan buenos resultados. El equipo creo que no terminó de encontrar los delanteros que les permitieran llegar al gol. En el paso de Pérez por torneos anteriores siempre hemos hablado de que le costó muchísimo suplir la ausencia de ciertos delanteros, puntualmente cuando se fue Josué Michel la primera vez, Casal y otros jugadores, y a partir de ahí perdió gol y le ha costado muchísimo volver a encontrarlo. De hecho, pasando un poco a lo que ya es la llegada de Chope, Chope implementa un 4-3-3 bastante claro, inclusive podríamos decir que un 4-1-4-1, porque la función de Guzmán, que es generalmente el que ha estado jugando de medio centro, es bajar a meterse entre centrales, a dar esa salida que estaba hablando un poco yo de Starling con Jory Chávez. Y en este nuevo esquema de Chope, Starling más bien es un tipo de falso 9 con la intención de que los dos extremos entren al área mientras que él se tira un poquito atrás. Y el jugador clave de acá es precisamente Gabriel Leiva. Y de Gabriel Leiva quería consultarle a Tomás qué opinión ha tenido o qué le ha parecido la función de Gabriel Leiva en este sistema y qué tanto cree que le haría falta una eventual ausencia suya al Pérez Celedón. Puntualmente de Leiva me parece que es un jugador de apariciones esporádicas. No es tan constante en su juego, sino más bien que de repente aparece y asiste, aparece y remata y anota, pero no ha sido constante y regular en tener un juego de apariciones y de involucramiento total en un partido, no sé, los 90 minutos o 70 minutos, lo que le toque jugar. Lo he visto como más así, de destellos, de apariciones esporádicas, y me parece que esa no regularidad dentro del juego hace que el volumen y el caudal futbolístico de Pérez merme en un equipo que ya de por sí no viene siendo tan claro en lo que a producción futbolística refiere, ¿no? Creo que va también de la mano, saliendo un poquito de lo de Leiva, aunque está también asociado, en que Pérez Celedón durante las 11 fechas que estamos comentando no logró encontrar un 11 más o menos estable. Entonces, cuando vos no tenés una alineación estable, las individualidades difícilmente encuentren su mejor rendimiento, encuentren pequeñas sociedades, y en este desconcierto del 11 que nunca encontraron, los técnicos que pasaron por Pérez, me parece que Leiva termina siendo un poco sacrificado en su rendimiento, porque obviamente, si vos constantemente le cambiás sus interlocutores futbolísticos, a la hora del desarrollo de un juego se complica. Sí, precisamente hablando... bueno, adelante, Gallo. No, que yo lo que iba a decir es que Leiva, yo creo que Pérez Celedón tiene un tema de planilla también. Yo creo que lo que termina pasando es que tiene ciertos jugadores que son, y esto lo hemos visto en varios equipos a través del tiempo. Creo que en su momento hablábamos de Icaral con Jeffrey Valverde, en su momento hablábamos de Santos cuando estaban Starling y Steven Williams siendo como los dos jugadores que marcaban diferencias. Creo que a Pérez le pasa algo similar. Creo que tiene ciertos jugadores en los cuales hay
completa confianza, pero que esa completa confianza significa que entonces tienen que andarlos muy bien, y yo creo que eso pasa con Leiva, creo que pasa con Matarrita también, con Starling Vega Matarrita, perdón, Leo. Y ese tipo de variabilidad yo creo que no es saludable para que el equipo empiece como a engranar, empiece a generar esa sinergia para crear en ofensiva, es cierto más que le hace falta a este equipo. Sí, yo lo que les iba a mencionar es que si consideran que hay cierto paralelismo entre el estilo, el modelo que quiere implantar Chope, como por ejemplo el Saprissa campeón, el último Saprissa campeón, donde por ejemplo el delantero centro jugaba una función así más de falso 9 y era Bolaños quien entraba al área y también con esa intención de construir juego desde el fondo, ¿verdad? De que el mediocentro es muy importante, de que en muchas ocasiones hay en ciertas circunstancias un paso a línea de 5 y sobre todo a nivel de intenciones. Sebas, ¿qué opinión tiene de eso? Sí tiene ciertas similitudes, pero siento que tiene las mismas diferencias, porque al mismo tiempo no incorpora tanto los laterales suelen ser más defensivos, en el caso de este Pérez Celedón de Chope al Saprissa de Walter Centeno, y sobre todo la función que tiene su mediocentro. Dependiendo del mediocentro, el titular asentado a día de hoy es Luis Carlos Barrantes, el que para mí es el jugador más importante en este Pérez Celedón, y en su defecto es Juan Gabriel Guzmán. Con estos dos no se suele salir jugando, esa es como su mayor característica de este mediocentro, ya que no tiene esa salida directa en profundidad como lo tendría Walter Centeno con un Michael Barrantes o un Mariano Torres cuando lo colocaba ahí. Entonces siento que tiene muchas similitudes, pero al mismo tiempo esas mismas diferencias. Intentan salir jugando, intentan progresar por bandas, incluso intentan que su delantero salga del área y generar espacios para los extremos, pero sí trata de darle su propio estilo Wanchope. Sí, y sobre el apartado de porteros, eso ha sido un caso en los últimos tiempos en Pérez Celedón y quería preguntarle a Gaya qué opinión tiene del rendimiento que ha dado hasta el momento Josep Delgado y si cree que pronto va a encontrar alguna consolidación en esa zona en específico el Pérez o si cree que puede seguir padeciendo bastante por lo que resta del torneo al menos. Qué complicado, usted me pone a hablar mal de la gente. A ver, yo lo dije en el podcast pasado, que está disponible en cualquier plataforma de podcast que ustedes usen. Josep Delgado es un jugador que claramente tiene talento, pero que carece de total consistencia. Y en el último partido contra la Liga, yo creo que se vio. Cuando el partido estaba 3-1, yo creo que Josep Delgado estuvo a la altura, paró varias oportunidades y sin embargo en el quinto gol es lo que llamamos comúnmente como un bomberazo. Entonces, son ese tipo de situaciones donde ya le ha pasado antes y donde yo creo que Pérez Celedón ahorita el mejor portero que tiene es Rivas y yo entiendo que no tuvo un buen inicio, pero creo que claramente es el portero que puede darle un poquito más como esa calidad entre los postes que hasta ahora no ha tenido y que yo creo que definitivamente es un problema. A ver, el error de Joseph Delgado fue el quinto gol, ya era un partido difícil que Pérez lo hiciera algo, pero definitivamente esos riesgos puede estar latente ahí. Eso es un problema y es un problema porque sus defensas, además centrales, no son necesariamente los más sólidos. Entonces, remates va a recibir y es importante que esté a la altura constantemente. Sí, en relación a esto que decía Álvaro y de los porteros y de quién tiene que atajar, lo extiendo al resto del equipo. El arquero no lo tenemos definido en Pérez Celedón. Los centrales han variado, los laterales han variado, el mediocampo, la delantera, no hay un once estable. Me parece que el mayor desafío de Chope en este momento es encontrar esos por lo menos 8 o 9 jugadores que siempre estén en cancha, que empiecen a amalgamar su idea y a partir de ahí construir solidez. Porque si vamos línea por línea, han habido rotaciones de nombres, de características, de funciones, de sistemas, y eso no le da previsibilidad a ningún equipo. Y es complicado que se encuentren los mejores rendimientos. Entonces, a la hora de pensar cuáles pueden ser los puntos de mejoría de Pérez Celedón en adelante, es más allá de un modelo de juego y de una identidad, como la que hablaban que tiene Chope en lo futurístico, tiene que partir de la premisa de quiénes son los jugadores que van a defender esa idea.
porque es muy complicado si vos todas las jornadas metés 7, 8, 9 cambios. Incluso para el día a día del jugador, a la hora de generar confianza, de generar, sacarse presiones de encima, es complejo, ¿no? Saber quién juega, cuándo te toca, cuándo sí, cuándo no. Entonces, me parece que eso tiene que ser algo que tiene que ser más estable a la hora de pensar en una mejoría del Pérez Celedón de Chope. Sí, también para cerrar un poco con el tema de Pérez, yo creo que la duda acá con este equipo es si realmente Chope tiene los jugadores con las características que él necesita para su modelo, para implementar su modelo, porque realmente no estoy tan convencido ni que, por ejemplo, Josep Delgado, ni que ninguno de los centrales o laterales, excepto Acosta, que me parece que es el que tiene características más aptas, tenga buen pie como para salir, para tener una salida en corto desde atrás, como para construir y elaborar juego a partir de ahí. Yo creo que tiene serias deficiencias y eso, por ejemplo, fue muy expuesto en el último partido ante Alajuelense, donde tuvieron múltiples pérdidas en salida. Y a partir de ahí creo que es donde entran las dudas. Si realmente el equipo o el material que tiene Chope tiene lo suficiente para poder implementar lo que él quiere, o si va a tratar de darle continuidad a lo que él quiere, a pesar de los jugadores que tiene actualmente a su disposición, o si vamos a ver un cambio en algún momento con tal de poder tener una mejor cosecha de puntos. Y bueno, pasando a las predicciones, porque creo que ya cubrimos bastante lo de Pérez Celedón. ¿Dónde ven quedando Pérez? Empecemos con Gaya esta vez. Yo a Pérez lo tengo de noveno. Yo sí siento que hay un poquito más de chance de que levanten. Creo que el cambio técnico les puede caer bien. Más que confianza en Chope, tal vez específicamente, le tengo confianza a Luis Fallas y espero que sobre eso el Pérez pueda remontar. Yo no sé si estoy siendo en exceso optimista, pero bueno, ahí es donde lo doy quedando. Sí. Sebas. Yo en mi caso lo tengo en el onceavo, en el 10º lugar, perdón. Ese es el lugar que lo tengo. Siento que tiene muy buenas ideas, pero que le va a costar implementarlo en este plazo, sobre todo por cómo toma el equipo, por el tiempo que tiene, y siento que no hay terminar encontrando las piezas que necesita para hacer funcionar totalmente este Pérez Celedón. ¿Más? 12º. Me parece que va a terminar último. Por este cambio de técnico que sea a mitad de camino, con los jugadores que tal vez no tienen las características para defender la idea de Chope. Si hablamos tal vez de un Guanchope con una pretemporada y con una designación de planilla de acuerdo a sus gustos, puede amalgamarse una idea futbolística diferente. Pero en este recorrido tan a los tumbos, me parece que Pérez Celedón va a finalizar en el último lugar. Sería histórico ese último lugar para Pérez Celedón, ya que nunca ha tenido que pelear el descenso. Bueno, sí. A esperar a ver, Bueno, Leo, me falta todo. sí, el mío sería 10º. Lo tengo como 10º. Espero un leve repunte, pero creo que ya tiene bastante terreno perdido y le va a costar, como dice Tomás, le va a costar encontrar el equipo a Chope, y encontrar la idea, revisar los ajustes necesarios, pero sí creo que le va a dar para por lo menos no estar ahí ni en 11º ni en 12º. Sí, a ver, al parecer solo yo le tengo fe a Pérez. Me llevaría esa banderita aquí en la camisa y veremos a ver cómo termina. Movámonos ahora al siguiente equipo, hablamos de Herediano. Sebas, cuéntanos cuál ha sido la historia de Herediano en este torneo. Un club Sport Herediano que ha pasado por, se podría decir, 3 técnicos, pero en realidad serían 2. En una primera instancia, Palomé, que en este inicio de torneo, donde por dificultad de resultados y de juego de equipo le costó el puesto. Durante un partido también lo tuvo Pablo Salazar, y después de esto llega la llegada de Luis Marín. En general, de estos 3, hubo una formación constante. El 4-4-2 que conocemos de Herediano tenían sus ciertos cambios en algunos jugadores, sobre todo el volante central que acompaña a Yeltsin Tejeda es el que más se dio rotando, y también en portería, que se ha ido turnando entre Maynor Álvarez y Brian Segura. Estos serían los más grandes cambios que podría haber en Herediano en este torneo. Ha tenido muy buenas ideas. La llegada de Luis Marín, sobre todo con Yeltsin Tejeda, ha utilizado a Yeltsin Tejeda como un volante central y lo suele retrasar para traer las marcas y dejarle más espacio en los costados a su equipo. Entonces,
vuelve más vertiginoso a sus extremos y está intentando encontrar ese delantero centro que le sea podríamos llamar un killer en el área, y siento que lo está encontrando en Brian Rojas, pero todavía por esa lesión que tiene no está teniendo todos los minutos, está entrando al medio tiempo o entrando al minuto 65. Por su dupla de delanteros habitual suele ser Anthony Contreras más otro, que puede ser Jendrik o Francisco Rodríguez, dependiendo del partido. No sé qué le parece a Gaya este Herediano que ha tenido el torneo. El tema aquí es complicado porque yo creo que en Herediano hay un problema como de construcción de equipo desde hace rato y que por eso se ha sufrido tanto. A ver, Jafet sufrió con eso, yo creo que Palomeque sufrió con eso, que depende de ciertos jugadores y que en ausencia de esos jugadores entonces le cuesta mucho acomodar. Es un equipo que claramente tiene dificultad contra una línea de tres, que hemos visto que varios equipos se la plantan y entonces anulan por completo sus extremos, entonces no hay nada que puedan hacer. Creo que están además en una posición complicada, están en el quinto lugar ya, entonces se vuelve una necesidad de inmediatez también que no da chance como de dar los minutos o dar el desarrollo necesario. Entonces es complicado. Yo creo que aquí hay un tema difícil. Creo que ahora usted hablaba de que el que acompaña a Yeltsin en el medio campo ha estado variando. Yo no creo que haya encontrado todavía una solución real para esa posición. Incluso si se le están dando minutos a Fabricio, que ojalá y arranque, porque pero Leo bien decía en el episodio pasado que no se le ha visto todavía como llegar ni cerca a las alturas que tuvo en Guadalupe, entonces uno siempre queda como, digamos que decepcionado es una palabra fuerte, pero por ahí anda. Entonces yo creo que hay mucho jugador que no está rindiendo a la altura. Entonces uno se pone a ver, por ejemplo, a Francisco Rodríguez, que es un jugador que me parece que es increíble, y sin embargo no ha sido su torneo. De repente entonces se tiene a Granados y a Jefferson Brenes, que a Jefferson Brenes le da un montón de atención porque hizo un par de goles, porque siempre ha tenido gol de larga distancia, pero no necesariamente ha logrado acompañar en ataque lo que Herediano necesita. Y hay de repente entonces jugadores que se ven muy solos en este esquema. Entonces, que vuelvo al mismo, son esos extremos. Gerson Torres necesita sacarse a 4 jugadores para poder marcar diferencia, y en ausencia de esto, pues es muy, muy difícil. La ventaja que tiene es que yo creo que yo confío en Luis Marín. Entonces, Luis Marín, obviamente, es muy poquito lo que queda de torneo como para empezar a pensar en ver a este Herediano ya 100% funcional y demás, pero definitivamente tengo la confianza de que encuentre algo que empiece a acomodarse, porque en ausencia de jugadores fue donde salvo a Santos del descenso hace un año. Entonces, hay razones por las cuales emocionarse de Herediano, pero no necesariamente estoy seguro de que su planilla, que en otra hora era la razón número uno para pensar que Herediano estaba con soluciones en la punta de los dedos, eso no creo que sea así en este momento. Sí, incluso porque ha tenido cierto tipo de variación en ese 11, ha sido yo creo que sus mayores problemas, encontrar esas piezas que le faltan, pero también he visto que tiene sus propios jugadores consolidados, que yo nominaría 3, que son los fijos, en el caso de Orlando Galo por el lateral derecho, Yeltsin Tejeda en el mediocentro, y el que me parece el generador total de este equipo, el que produce en ofensiva y está rindiendo en defensiva, que es Jandre Zúñiga. No sé, Tomás Fonseca, ¿qué opinión tiene acerca de este Herediano, de estos jugadores? Sí, primero me voy a retrotraer un poquito a la cuestión de Palomeque. Me sorprendió en su parado táctico que muchas veces no le dé tanto vuelo al 3-5-2 que lo había caracterizado en muchas oportunidades. Creo que tal vez el mismo entorno del Herediano lo fue llevando a jugar con el 4-4-2 que ya venía mostrando en otros torneos, pero que no es la marca identitaria de Palomeque. De hecho, Fernando en algunas ocasiones quiso introducir el 3-5-2, pero no sé si por los jugadores o por los resultados mismos que no se fueron dando, volvió a echar para atrás al 4-4-2. Entonces me parece que en un inicio todavía no estaba muy claro el Herediano a nivel sistémico qué quería plantear.
y ya cuando pasó esa etapa de Palomeque al frente del Herediano, definitivamente se llegó a ese 4-4-2 que es insignia en los últimos tiempos del equipo rojiamarillo, pero creo que el gran pendiente es encontrar el acompañamiento de Gelsin Tejeda, que de acuerdo a quién lo acompañe es la característica y el ritmo que le marca al equipo. Si juega un Granados, obviamente es un equipo más combativo, de más lucha y que merma un poco en el volumen de juego y termina, como decían ustedes antes, cayendo en solamente el juego por las bandas. Si aparece a Sofeifa, que lo ha hecho a cuentagotas en este torneo, tal vez es un juego más pausado, más inteligente y que tiene más capacidad de lanzamiento, pero obviamente menos intensidad y menos dinámica. Y como tercera alternativa, pensando en algunas que pueda haber, la inclusión de Ramírez. Ramírez me parece que es el jugador que viene a estar llamado a dar ese salto de calidad en el volumen de juego, en hacer esa conexión entre medios y delanteros, muchas veces fungir como una suerte de enganche viejo y tradicional, pero lo viene haciendo con destellos, en espasmos del juego, y me parece que todavía no encuentra esa continuidad como para asumir el rol de protagonista. Si lo llevamos a un término musical, es como que todavía es una segunda guitarra, y no es el protagonista, el cantante, el que asume con jerarquía en la generación de juego. Entonces me parece que por ahí pasa el déficit y a la vez el mayor pendiente del Herediano. ¿Quién acompaña a Gelsin y cuál va a ser esa compañía? Va a marcar la tónica del equipo. Sí, sin duda, porque le cuesta producir este Herediano, intenta producir por sus bandas y muchas veces con el parado de los rivales le suele costar, ya que se suele encontrar o con una línea de 3 en el fondo o con algún cierto tipo de cambio en el centro del campo del equipo rival, que eso le dificulta. Y de hecho, como dice Tomás Fonseca, en el caso del 3-5-2 de Palomeque, solo lo utilizó 45 minutos contra Jicaral, en Jicaral, y por ir 2-0 abajo, tuvieron que cambiar el 4-4-2 de emergencia para terminar empatando el partido. Podemos ir a los pronósticos de este Herediano. Vamos a empezar. Voy a decir algo sobre Herediano. Me parece Claro. que hay un par de detalles que me gustaría destacar. Primero, creo que es un equipo que paga un poco el precio de construir el futuro y me parece que han, de cierta manera, forzado un cambio generacional en el sentido de que creo que, por ejemplo, por dar algo claro, no juega, por ejemplo, Randall Azofeifa, que tal vez en ciertos momentos podría aportar más que Fabricio, pero se le apuesta a una construcción del jugador como tal de Fabricio y a una eventual consolidación de él dentro del 11. No se está jugando tanto para el hoy, sino más para el futuro a medio plazo, a corto medio plazo. Y creo que a partir de ahí se pueden explicar varios de los problemas del Herediano. Esto en algunos casos le ha dado buenos resultados. Por ejemplo, Suander Zúñiga no había tenido una regularidad importante en otros torneos, sin embargo, en este empieza ya no solo a destacar por sus características ofensivas, sino también empieza a retroceder en su posición, se consolida como lateral izquierdo y además muestra buenas cosas defensivas, algunos recorridos importantes. Recordamos como por ejemplo lo que sucedió en su visita al Cartaginés, donde termina recuperando el espacio que había perdido en varios de los contragolpes con que atacó Cartaginés en algún momento del partido. Y asimismo diría que también esto se ha prestado para el crecimiento de otros jugadores como John Jairo Ruiz, que cuando llegó la verdad no tenía para nada buen nivel, y en estos momentos creo que es una opción muy válida como extremo por izquierda, que empieza a meterse o tiene esa tendencia interior y además tiene remate de media distancia que no era algo tan habitual en su repertorio. Otros como Gerson Torres creo que más bien se han visto de cierta manera perjudicados desde el punto de vista de que creo que si vemos el global del equipo herediano, probablemente es uno de los que tiene más talento y el problema con él creo que no hemos visto una evolución real. Hemos visto, digamos, su pico de rendimiento a partir de las finales ante la liga, donde lograron hacerse con el último título y el siguiente torneo, pero creo que este torneo es más un jugador como de destellos, un jugador que aparece a cuentagotas y se nota muchísimo su talento, pero que no le aporta tanto en general al equipo. Muchas veces tiene una tendencia interior también. Hemos visto como una variante que a veces lo ponen por detrás de los puntas o del punta, en dado caso, y buscan a Nextalí o a alguien más, pero precisamente creo que eso le ha perjudicado.
El caso de Nextalí también es otro que creo que se ha estancado por ahí, como estamos hablando de Fabricio, por ejemplo. Entonces, creo que todo esto al final, toda esta serie todo este listado que hemos hecho de factores, hacen que pues Herediano tenga ahorita mismo ciertos problemas, pero que igual siga contando con una planilla muy potente con la cual que creo que podría pelear perfectamente el título. Ok, podemos pasar a los pronósticos. Vamos a empezar con Leo, que acaba de terminar, ya que tiene su pronóstico listo. Sí, bueno, va a sonar un poco contradictorio, pero yo lo tengo de segundo, Herediano, después de todo lo que acabo de decir. O sea, eso es confianza y el resto es vara. O sea, Leo es de esos que engatusan, o sea, que le enseñan a uno el que y después le meten un puñetazo. O sea, te está diciendo que es lo peor del mundo y después los pone de segundos. Sebas, ¿usted dónde Marín. los tiene? Yo, en el caso de Herediano, lo tengo en el quinto lugar. Siento que tiene material para luchar, pero siento que se va a quedar justo en la orilla. Estos son momentos tensos, Tomás. ¿Qué vamos a hacer con esto, Tomás? Si lo pone quinto sería un rotundo fracaso. Sí, Porque que claro. no clasifique Herediano. Yo al Herediano lo pongo cuarto, entrando y después peleando. Para mí clasifica. Sí, Cuarto lugar. yo lo tengo igual, yo lo tengo de cuarto. Ahí hay un tema complicado con los equipos que están alrededor también, pero yo creo que va a estar peleando ese tercer lugar con otro equipo que pronto mencionaré. No voy a adelantar nada. Este, vámonos ahora con Grecia. Sebas, cuéntame de la vida de Grecia en esta clausura 2021. Podemos decir que la primera experiencia profesional en una primera liga para Gilberto El Tuma Martínez, que llega para este torneo en el equipo griego después de que pasaran por un desastre al final con sus técnicos. Podemos ver que ha intentado hacer una línea defensiva sólida antes que cualquier cosa. Ha intentado potenciar a sus jugadores defensivamente y luego intentar producir hacia adelante. Primero que nada empezó con un 4-4-2 y yo diría que los dos jugadores más esenciales de ese 4-4-2 serían sus dos centrales, tanto Vargas como Agüero. Siento que han sido los estandartes del juego de Martínez, ya que primero que nada han sido los dos jugadores más regulares en el equipo. Solo Vargas por su expulsión tuvo un parón, pero si no hubiera sido por eso hubiera seguido al mismo nivel que Agüero. Y en un segundo lugar por lo que yo creo que es la base del equipo, que es Fallas. Me parece que es sumamente importante en este equipo, ya que tiene un recorrido y una lectura de juego que le beneficia a su equipo, ya que busca la profundidad por bandas. En el caso de este 4-4-2, intentar potenciar a sus dos centrodelanteros que han tenido problemas en la definición, y esto nos puede llevar al cambio que sufre Grecia alrededor de la jornada 7, que lo presenta contra San Carlos, esta línea de 3, 4 en el medio, un media punta y dos delanteros. Como siempre, estos dos delanteros han ido variando. Ha pasado Carlos Esmola, ha pasado el Tanque, ha pasado Albert Villalobos, incluso Nael Elise. Y se ha mantenido con la idea de sus extremos de intentar potenciar el recorrido que tienen ellos dos. Y lo que ha transformado es a potenciar la efectividad que tenga Álvaro Sánchez, ya que Álvaro Sánchez le genera muchas ocasiones en el último tercio y trata de potenciarlo eso durante los 90 minutos, ya que quiere que tenga un menor recorrido al centrarlo en la cancha, y ha tenido un mayor despliegue, ya ha ido encontrando más variantes, pero me parece muy importante cómo Gilberto Martínez intenta potenciar primero su defensa y después ha ido variando hacia adelante. Me parece que es como su punto más rescatable y que poco a poco ha encontrado el gol. No sé, Leo, ¿qué opinión tiene Grecia del Tuma? Sí, precisamente como usted lo dice, creo que es un equipo que literalmente se construyó de atrás hacia adelante y bajo esa premisa el Tuma pues armó un cuadro
que era capaz de mantener el cero en cada uno de los partidos en que ha competido, excepto ante Alajuelense, que creo que sufrió por algunas pérdidas en salida, como le ha pasado a varios equipos que han jugado contra la liga, y a partir de ahí se le complicó el partido. Pero quitando esa excepción, que creo que lo que tenemos que ver es el panorama general, en realidad es un equipo muy sólido en defensiva y que creo ha ido perfeccionando su idea para atacar, que era tal vez un poco lo que hablábamos en otros capítulos del podcast, que le ha costado mucho a Sporting, por ejemplo. Y sin embargo, este es un equipo que sabe defenderse y aparte de eso, empieza el Tuma a buscar maneras de cómo atacar mejor. Entonces, puntualmente, inicia jugando con 2 puntas y 2 extremos y posteriormente en el torneo empieza a poner a Sánchez detrás de 2 puntas. Sánchez empieza a hacerse importante, empieza a participar más, empieza a digamos, introducirle a lo que ya tenía ese pase filtrado, ese último pase y potenciar un poco el ataque de Grecia. Y ya en los últimos partidos lo que hemos visto es un Sánchez ya metido prácticamente como un doble 5 al lado de Fallas, desde donde podría formar en algún momento un rombo en esa media cancha o un 4 plano donde puede cumplir algunas labores defensivas. Sin embargo, creo que lo último que se vio de Grecia es un Sánchez con muchísima libertad. Yo diría que quizás es el jugador que dentro de este esquema goza de mayor libertad porque tanto los que han estado jugando como extremos o como volantes por fuera, en este caso Pablo Herrera y Harry Rojas, siempre tienen muchísima responsabilidad defensiva. Incluso en algún momento del torneo vimos a Harry Rojas jugando como carrilero y no tanto como volante por fuera cuando estaban haciendo una línea de 5, cuando ponían a Garro de líbero. Y creo que todo eso lleva a que podamos concluir que Martínez logra sacarle muchísimo a sus jugadores en términos de esfuerzo, de sacrificio y de entrega por la idea en la que él cree y que al parecer los jugadores también. Claro, ahí en ese rol es importantísimo el Tanque Castro, que es el estilo que profesa en su fútbol, claramente. Entonces, obviamente yo no puedo dejar pasar Grecia sin hablar del Tanque, pero rápidamente yo quería decir que a mí lo que me gusta de este Grecia es que yo creo que se ve el trabajo. De repente, entonces, semana a semana, uno ve cómo se van agregando cosas nuevas y entonces al inicio del torneo se veía un bloque ofensivo y después se va agregando otras cosas y entonces después se van modificando ciertas cosas. De repente entonces uno empieza a ver el trabajo en balón parado, de repente uno empieza a ver el trabajo de cubrir la espalda a Álvaro Sánchez, de repente uno empieza a ver cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas y eso en realidad yo creo que es emocionante en lo que respecta al manejo del equipo y a la confianza que empieza a generar Gilberto El Tumo Martínez, que en su momento llega aquí y se le da un equipo de primera y uno le cuesta entender un poquito por qué se le da esa oportunidad. Y lo cierto es que ahora queda clarísimo que por lo menos con este equipo ha logrado establecer una forma de trabajo, establecer un sistema y establecer un equipo que de repente se siente en las partes altas de la tabla, lejos de aquellas épocas de Luis Diego Hernández. Quería agregar que, ya que tenemos un micrófono y tenemos la posibilidad de hablar de fútbol y que la gente nos escuche, pregonar la importancia del trabajo acumulado y de defender los proyectos, ¿no? Asociado a lo que recién decía Álvaro, de cómo se ve una evolución, un crecimiento, cómo se adhieren situaciones de juego a las que ya están establecidas y se va creciendo. Esto nos denota que es muy importante permitir el desenvolvimiento de un técnico al frente de un equipo. Si se rompen los procesos a mitad de camino, con equipos de repente con 3 o 4 técnicos en una temporada, es muy difícil ver este trabajo acumulado. Y más aún si el técnico que reemplaza al saliente tiene una idea diametralmente opuesta a la que estaba antes, entonces es muy complicado. Y puntualizando en Grecia en particular, primero Catenaccio, ¿no? ¿De dónde viene el Tumo Martínez? Primero equipos sólidos, firmes, y a partir de esa construcción, todo lo que venga a favor. Respecto de Luis Carlos Fallas, yo fui compañero de él en Carmelita, un jugador box to box, diríamos en términos ingleses, ¿no? De área a área, claro, que defiende, llega al área rival, es agresivo en ofensiva, se aplica bien en lo táctico a la hora de armar la figura. Me parece que es un jugador muy completo, tal vez de esos silenciosos que no son tan destacados de los medios hegemónicos, pero que a la hora de ver el fútbol más analíticamente lo podemos mencionar como uno de los destacados.
Y para agregar también a la construcción de ese fútbol de Grecia, cuán fundamental es Kevin Ruiz, ¿no? El portero. Muchas veces desde sus pies se construyen y silvanan la jugada de ataque o la salida clara desde el fondo, y no se puede dejar de lado eso, porque muchas veces nos podemos quedar con la magia, la anarquía futbolística de Álvaro Sánchez, pero tal vez el inicio de todo eso arranca en los pies del portero y bueno, es algo saludable y diferente dentro del fútbol nacional. Sí, para hablar un poco de fallas, me parece sumamente importante que no parece tan joven por su estilo de juego. Tiene 22 años y parece que tiene alrededor de unos 6 jugando en primera o aún más, porque entiende muy bien las situaciones de juego, cómo ayudar a su equipo y cómo potenciar aún así a sus compañeros. Tal vez el ser la dupla con Justin Salas le genera cierta duplicidad de funciones a Grecia en ese centro del campo, pero me parece que Fallas es sumamente importante en este Grecia. Tiene una lectura defensiva de juego enorme y me parece no de los líderes del equipo, pero sí que va en ese camino. Me parece muy importante por parte de Fallas tener esta ruta. Es un jugador que es callado, tampoco saca mucha amarilla. Me parece que es muy importante para el Tuma. Yo creo que ese tipo de jugador es el que les sirve, porque yo sí creo que como estamos hablando de trabajo, yo bromeaba de que el tanque es uno de esos jugadores, pero también es uno de esos que está dispuesto a sacrificarse por el equipo, de hacer el trabajo que se necesite hacer en el momento indicado. Y creo que eso también aplica para un Fallas que para mí en realidad es un jugador que ha demostrado torneo tras torneo lograr establecer niveles de desempeño que son de primera división y eso no es poca cosa a estas alturas de su carrera. Entonces creo que es importantísimo. O sea, a mí también me agrada bastante ver jugadores en posiciones no habituales y dando buen nivel. Por ejemplo, para ser puntuales, en el partido antes a Prisa vimos a Leitón como lateral izquierdo, que normalmente es más ofensivo, normalmente es volante por fuera, y jugó bien. Es decir, tiene ciertas características las cuales le permiten adecuarse a ese puesto y rendir en buen nivel. Y por esto hablábamos en el episodio pasado de que Grecia prácticamente formaba una línea de 6 donde eran muy importantes los volantes por fuera y donde necesitaban, digamos, reducir el ancho los dos laterales, en ese momento Leitón y Rivera. Y lo de Leitón se da un poco porque no están disponibles el Tata Sánchez ni Richard Steven, que Richard Steven era el que inició como titular y un jugador del cual acá siempre hemos tenido muy altas expectativas y sin embargo pues no puede contar con el Grecia y hay otros que rinden a buen nivel. Entonces creo que eso también es signo de todo lo que hemos venido hablando, del trabajo de jugadores que no destacan demasiado sobre el resto, sino que es el grupo el que destaca y con un rendimiento bastante parejo. Sí, yo creo que para terminar esto de Grecia, también tiene su punto negativo, que yo creo que es los minutos sub-20, que al final solo va a tener, si no los logra, solo va a tener 3 puntos menos, pero siento que esto es lo único que le ha faltado a este Grecia con la introducción de jugadores jóvenes, ya que no ha tenido tal vez como el espacio o el material humano necesario para poder cumplir esta regla, pero por lo demás siento que este Grecia está trabajando muy bien. Bueno, podemos hablar de esa regla largo y tendido en otra ocasión, pero por ahora hagamos los pronósticos. Entonces, Tomás, esta vez empiezo contigo. ¿Dónde ves quedando Grecia? Quinto lugar. Estaba con ganas de meterlo entre los cuatro, pero Sí. no sabía cuál sacar, entonces me quedó quinto. Sí, yo me voy a meter ahí nada más para decir que yo tenía exactamente lo mismo. No, creo que la diferencia con los que ya están más arriba creo que es un poco grosera, entonces no lo veo cayendo o colándose más, pero volvemos a lo mismo. Este es uno de esos equipos donde si fuera por mí lo meto, digamos, en los semifinales, pero de fijo. Leo, ¿usted dónde lo tiene? Yo lo tengo de sexto. Un poquito más negativo, ¿no? Sí, por supuesto.
pero a Luis Marín lo tira directo al techo. Sebas, ¿dónde lo ve quedando esta Grecia? O sea, tiene Herediano fuera, entonces eso puede ser indicativo en este momento. Exactamente, solo para agregar, Leo le tiene una fe tan grande al juego de Fabricio Ramírez para este torneo. No crea, para nada, para nada. Bueno, yo a Grecia lo tengo en el sexto lugar, para mí va a quedar detrás de Herediano. Pero de ahí. No se sabe a quién tengo en los primeros Sí, 4. sí. Va a clasificar Pérez ahí. No, Pérez ya pasó. Sí, a Cartaginés. Bueno, perfecto. Entonces podemos movernos ahora al siguiente equipo que de ahí le ha estado yendo un poquito ahí, más o menos. Hablemos de la liga, Leo, cuéntenos. Sí, bueno, es un equipo que creo que claramente se ha visto superior al resto a esta altura del campeonato y saca una diferencia importante en la punta. El trabajo de Carevic creo que ya es bastante fácil de identificar desde su llegada a la liga, donde pues salvo algún momento en que cambió momentáneamente su sistema, siempre se ha mantenido en un 4-4-2, donde tiene ciertas particularidades. Acá, por ejemplo, estoy mostrando la alineación o la formación de la liga en su visita al Santos, donde terminó ganando por marcador bastante holgado. Inició Moreira con Salvatierra, Faerron, Arrola y Román en la línea defensiva. En el medio iniciaron Alex López con Bernal Alfaro, por izquierda Barlon Sequeira, por derecha Alonso Martínez y como dupla de atacantes que están causando sensación en el torneo, Venegas y Marcel Hernández. Creo que esta es más o menos la alineación estelar de la liga, con excepción de Bernal Alfaro, que el habitual que juega ahí es Brian, pero creo que el resto es como más o menos la estelar que uno se imagina del equipo. Y la puse porque creo que también evidencia varias cosas. Primero, el rol que juegan los dos volantes centrales. Siempre hemos hablado de Alex López tirándose un poco más atrás, yendo a dar esa salida, pero esa salida buscando siempre el pase largo, ¿verdad? Y priorizando las corridas de Alonso Martínez, la búsqueda del espacio, esas diagonales de Alonso que siempre le cuesta muchísimo descifrar a los rivales. Y por el otro sector, con un Barlon Sequeira que lo que tiene es una tendencia interior, ¿verdad? Que siempre trata de acomodarse para el remate o de producir una acumulación de jugadores por el centro. Eso es más o menos lo que intenta hacer la liga y lo que también le ha dado buenos resultados en este torneo. Aunado a eso, creo que también hay que mencionar lo explosiva y lo complicada de tener que ha sido la dupla de Venegas y Hernández, que bueno, que cada fecha que pasa creo que los vemos entenderse de mejor manera entre ellos y también en beneficio del grupo. La liga se ha dado incluso el lujo de hacer ciertas rotaciones. Puntualmente en Jicaral no viajaron algunos jugadores. Últimamente ha tenido lesionado a Alex López, Bernal Alfaro también estaba lesionado. Barlon Sequeira, jugadores bastante importantes y ha podido continuar presentando una propuesta similar y teniendo éxito en diferentes contextos. Entonces creo que eso siempre es destacado. Como nada más como detalle, quería hacer énfasis en la alineación o la formación que presentó la liga ante San Carlos, que ha sido la anomalía de este semestre para la Juelense, donde presentó un 4-2-3-1. Un par de cosas llamaron la atención. En primera instancia, este fue el partido que Venegas jugó como extremo por el lado izquierdo. Creo que no estuvo tan participativo y no se le vio tan bien. Es algo que hemos dicho acá que tal vez puede contribuir para colocar eventualmente a Jürgens Montenegro como un punta al lado de Marcel. Sin embargo, tiene también el aspecto negativo de que de alguna manera sería el elemento disruptivo de esa dupla que ha dado buenos resultados hasta el momento. Lo otro es que con este 4-2-3-1 ha sido el mejor partido de Brian Ruiz hasta el momento, gozando con mucha libertad y teniendo menos responsabilidades defensivas. También viéndose menos expuesto, puesto que contó con el escudo de, entre comillas, de Alex López y Bernal Alfaro. Tomás, ¿usted considera que una propuesta como esta de 4-2-3-1 podemos verla en el futuro en la liga o piensa que fue más algo del momento que tal vez se estaba probando pensando también en Liga CONCACAF? Pienso que fue totalmente coyuntural. En el estado de gracia que se encuentran hoy Venegas y Marcelo Hernández sería una picardía enorme prescindir de esa dupla de ataque. Independientemente de cómo lo pares por atrás,
esa dupla está encendida, está con química, hicieron una sociedad futbolera de esas que no se encuentran habitualmente, y me parece que romperla en pos de cambiar un sistema no lo veo viable, siempre considerando que estén todos a disposición, ¿no? Porque después las circunstancias de los torneos te presentan un montón de alternativas y de situaciones a resolver, pero en lo ideal creo que el 4-4-2 que mencionabas que paró contra Santos, con la inclusión de Brian por Bernal Alfaro, es el 11 ideal y titular que Carevic piensa a la hora de las finales, que son los partidos donde creo que va a poner el equipo y se va a acabar la rotación. Otra anotación que quería hacer, y pensando ya en la cuestión de cómo juega la liga, se ha dicho muchísimo de la liga, porque obviamente está en la palestra al ser el equipo sensación, es que juega mucho con los volantes contenciones o mixtos, los pases verticales. Rápidamente intenta encontrar a los centrodelanteros. Es muy profundo en su accionar ofensivo y creo que en detrimento del juego elaborativo es muy punzante. Esto tiene que ver con que primero encontrás un muy buen pie en Alex López, en Brian Ruiz, en Bernal Alfaro, y también una capacidad de resolución de espaldas o para ponerse de frente tras estar de espaldas de los delanteros. Entonces, ¿para qué elaborar, para qué hacer tanto pase buscando una generación de espacios si tus propios delanteros se lo pueden autogestionar? Entonces, me parece que eso es una de las características de la liga que tal vez no se ha mencionado mucho, pero que lo hace recurrentemente. Me acuerdo del partido con Limón, me acuerdo del partido con Santos, como insignias a esto que les estoy diciendo. Pase vertical, directo desde el mediocentro hacia el punta y ya están adentro del área para resolver. Sí, el juego directo ha sido clave en esta liga, definitivamente. Yo creo que dentro de eso, jugadores como Alonso Martínez se han sentido en su casa y han logrado marcar diferencias súper importantes. El tema con este equipo, además, es que nosotros hablamos de que el espacio que pueden encontrarse detrás de Alex López y de Brian Ruiz y que ahí de repente uno trata de buscarle el punto flaco, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice el refrán, y creo que es un caso donde es clarísimo, donde sí, uno dice, ahí está el espacio, pero sí, quiten la bola o adelanten líneas o busquen cómo tratar de atacar a este equipo y están exponiéndose a una ofensiva que es brutal, que es súper eficiente y que puede contar incluso en sus malos días en jugadores específicos que resuelvan. Entonces, uno ve la goliza que le meten a Pérez Celedón, donde sí, están jugando bien y todo, pero Marcel puede sacarse a 3 jugadores y definir una jugada. Es que este es un equipo que está muy sólido, que está muy bien armado y que yo creo que la diferencia en la tabla es 100% justificada. Uno lo ve jugando a otro nivel que el resto del torneo y que simplemente está un paso adelante del resto de los equipos. Eso creo que es evidente. Y además de eso, tienen encima de eso, no son solo individualidades. Uno empieza a ver las sociedades que decía Tomás, de Johan Venegas y de Marcel Hernández. Yo no veo cuál defensa pueda con confianza decir que los van a frenar, que los van a dejar en 0 goles, asistencias, en lo que sea, porque es la cosa de los 2 jugadores también, es que no solo son goleadores, sino que Marcel se da vuelta y da 3 asistencias, y lo mismo puede hacer Johan Venegas. Entonces, Sebas, yo no sé si hay algún tipo de desconfianza en esta liga, dado el nivel de la competencia que lo rodea. No creo que haya una manera como tal de parar en este momento. Viendo a los demás equipos, no creo que tengan las armas necesarias para poder detener esta ofensiva tan poderosa. Pero siento que lo único que puede hacerle bajarle puntos a la Alajuelense es pecar de exceso de confianza. Como dijimos en el podcast, el partido contra Cartaginés, dijimos que fue un exceso de confianza el haber empatado ese partido, porque tenían el partido resuelto en el primer tiempo y en el segundo decidieron soltar un poco a Cartaginés y concedieron espacios. Siento que esta es la única manera en que Alajuelense se puede ver sorprendido a lo largo del torneo, pecar de el exceso de confianza. Sí, para agregar en el tema de las individualidades, a mí me ha sorprendido bastante lo de Jürgen Román en este torneo. Cuando hablábamos de él y su trabajo anteriormente en la U Universitarios, siempre decíamos que como gran virtud tenía la colocación, o sea, pone la bola prácticamente donde quiere,
tiene buen pie y a partir de eso es que le da tintes ofensivos a su juego sobre todo, pero que podía tener algunas deficiencias en la marca y eso lo vimos en aquella temporada donde terminó descendiendo el equipo universitario. Sin embargo, en la liga creo que se ha notado un crecimiento importante con él. Es el jugador que dado que Marlon Sequeira tiene esa tendencia interior, es el jugador que da la amplitud por esa banda, contrario a la otra banda, donde es Martínez el que se abre y Salvatierra el que se queda un poco más contenido. Y creo que es de rescatar lo de Jürgen. Yo particularmente creo que hubo un punto de inflexión a partir del partido contra el Olimpia, donde fue el más destacado de Alajuelense, y a partir de ahí solo digamos, ido desarrollando esa confianza y logrado hacerse con un puesto pues que es suyo en el 11 titular y haciendo olvidar el trabajo de Zavala, diría yo que incluso siendo más equilibrado y ofreciéndole más alternativas a la liga, puntualmente peligro en tiros libres y ejecución de jugadas de acciones a balón parado. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que en ese tipo de cosas hay que reconocer que la liga ha armado bien su equipo poco a poco, porque Román estaba préstamo, lo traen de vuelta y de repente entonces tienen en Román un sustituto para Zavala que la salida les permite entonces traer a alguien como Marcelo Hernández, además de Johan Menéndez. Entonces, poco a poco han ido armando el equipo de manera tal que sea sumamente sólido. Hablemos ahorita entonces de pronósticos. O sea, empiezo con usted. A pesar de que creo que podríamos decirlo en unísono y todos estaríamos de acuerdo. Entonces, adelante, Bueno, Sebas. aquí voy a sorprender a todos, ¿no? La verdad es que no, va a quedar en primer lugar, no hay manera de tenerlo. Es obvio que va a quedar en primer lugar a final de las 22 fechas. Ok, Tomás, ¿usted tiene algo diferente? Usted viene aquí Décimo. con... Décimo. No, primero, claramente, porque incluso ahora con la salida de los jugadores de la preolímpica y si después tiene también convocatoria de selección mayor, aún tiene un margen de puntos como para, si pierde algunos partidos, seguir primero. Brutal. Leo es conocido como el fanático más negativo de la liga, entonces voy a ver si nos sorprende, pero fuera de eso creo que es evidente que todos tenemos la liga de primero. No, para nada, creo que va a quedar de primero. Nada más quería hacer la salvedad de que no hablamos de Moreira, y creo que Moreira también es importantísimo en este equipo. Y eso también habla un poco de la seguridad y de la jerarquía que puede dar un portero en un club como la Liga, que no había gozado de, digamos, tener esa seguridad que brinda desde la portería un jugador como Moreira, y ahora con su presencia pues adquiere un nuevo nivel. No puede dejar. Arquero de equipo grande, que tiene que aparecer tal vez 1 o 2 veces y responde. Entonces, no, y además también uno lo nota ahora con esto de que los estadios están vacíos y que se escuchan mucho los micrófonos de ambiente, cómo ordena, cuando tiene que regañar a alguien, por no decir putear a alguien, lo hace, y siempre está despertando a todos los compañeros. Me parece que eso también habla del liderazgo desde el fondo y que le da solidez a esta liga súper ofensiva, pero que lo mantiene muy bien atrás también. Y también la salida en rápido, que es una figura de Moreira. Cada rato vemos que recoge la bola y en medio segundo ya tiró el pelotazo a los jugadores explosivos que tiene la liga adelante. Pero bueno, no sé por qué no me sorprende si yo sabía que Leo tenía que tirar una chanita, que todavía está dolido del manejo de Pemberton en la liga. Entonces, me gusta verlo emocionado con este nuevo portero. No, es que ya arreglaron el problema. O sea, se hizo un problema, ya arreglaron el problema. Perfecto, entonces me alegra por usted, Leo. Ojalá que lo disfrute mucho. Podemos pasar ahora al último equipo que vamos a ver el día de hoy, que es Limón. Limón, yo creo que empieza, si alguna vez se puede empezar con el pie izquierdo, un torneo, es Limón en este torneo. No nos vamos a ahondar muchísimo en las, llamémosle, en las cosas extrafutbolísticas, pero definitivamente el perder 3 puntos en la mesa, el cambio técnico sin que se hubiera dotado de golpe después de eso, genera un montón de incertidumbres y que yo creo que viendo la primera alineación del equipo, se puede ver más o menos la idea que se estaba planteando de alguien como Luis Fallas, que yo creo que había hecho un muy buen trabajo con Limón, que es este 4-3-3 que en realidad tal vez ahí el único que uno pensaría que es un poquito diferente es pensar que Roy Smith probablemente hubiera sido uno de los defensas titulares, si no hubiera sido por el caos alrededor de eso, y Johnny Gordon, que probablemente seguiría siendo el contención y que eventualmente lo tomó.
pero esto era, yo creo que lo que íbamos a ver con los fallas, lo cual a mí me parece agradable. Me gustaba la idea de ver a Joyce Wright por banda derecha, que yo creo que eso es, obviamente estoy especulando y estoy proyectando las capacidades de Joyce a esa posición, pero para mí, como es un jugador de tanto talento con la bola en los pies, pero no necesariamente la cantidad de goles que se le requiere a un delantero punta, en especial cuando es el único punta que en muchos casos se le usa de esa manera, eh, me gustaba la idea de verlo por ahí, y yo creo que es una lástima que no lo hayamos podido ver. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el de Daniel Casas? Estamos viendo a partir de como la jornada 7 se dio este cambio de buscar un rombo en el medio campo con un 4-3-1-2, llamémosle, potenciando a Espinosa, dejando que Villegas juegue de delantero, pero con muchísima tendencia a la banda. Entonces, esto es como la nueva formación de Limón, que yo creo que es obviamente buscando potenciar un poquito la ofensiva. Habiendo dicho eso, yo creo que vemos a un Luis Pérez muchísimo más amarrado de lo que estaba con Fallas, que tiende a verlo uno como defensa derecho, mediocampista y extremo en una sola jugada. Entonces, ahorita lo estamos viendo un poquito más amarrado. Reaparece alguien como Cunningham. Entonces, perdón que lo repita, pero se potencia Espinosa, que yo creo que ha sido, Espinosa claramente tiene sus limitantes, yo creo que físicas. Sin embargo, la calidad técnica que tiene y la visión que tiene no la tiene casi nadie en ese equipo, entonces es crucial a ese funcionamiento. Entonces, Limón en realidad creo que no le ha tocado todavía encontrar el 100% de qué le da resultados. Si bien yo creo que la idea de Casas es 4-3-1-2, no necesariamente creo que se ha terminado de encontrar 100% cómodo o que ha logrado, digamos, los réditos que se esperan en este momento. Entonces, definitivamente, creo que va a ser un torneo un poquito largo para Limón, y creo que todo empieza desde ese caos inicial que hablábamos, que yo creo que condiciona muchísimo el trabajo de Casas, que tiene que agarrar al equipo preparado para otra formación, para otra idea, para un planteamiento diferente. Yo creo que incluso no podría hablar de ideales diferentes en términos de construir el equipo. Entonces, es complicado para Limón este torneo. Creo que va a ser complicado en lo que resta del torneo. Y me imagino yo que va a estar en la pelea del descenso. Ahorita hablamos un poquito de cuál es la proyección que tenemos. Pero sí, Leo, no sé cómo va este Limón. Bueno, es un Limón que, como usted dice, inició con muchísimos problemas, y yo diría que ha sido clave la labor de Esteban Alvarado en todo ese contexto. Es el jugador que ha sacado a flote al equipo en muchos juegos y le ha salvado puntos donde tal vez no estaba haciendo un juego o desarrollando ese caudal ofensivo que le ameritara conseguir, bueno, ese caudal en general de juego que le ameritara conseguir puntos. Y a partir de eso creo que es que se ha sostenido hasta el momento. Sin embargo, yo sí le noto varios problemas. Como usted lo dijo, Luis Pérez era el jugador clave en el esquema de Luis Fallas, puesto que se partía de que era asumible un riesgo de que él fuera al ataque y dejara algunos espacios detrás suyo, mientras que por la otra banda, Yorkaefa Sofeifa, que en ese momento era el que jugaba por ahí, por izquierda, era más contenido. O sea, era prácticamente que Limón atacaba por derecha y se cuidaba por izquierda, y a partir de ahí trataban de armar juego con sobre todo Gordon, que era generalmente, como lo llamó el mismo Fallas, en contención de Limón. Luego creo que a partir de la llegada de Casas, otro jugador que ha destacado muchísimo es Carlos Villegas. Para mí el jugador emblema de esta mini etapa de Casas, quien más ha destacado, a quien más se le ha dado confianza y que ha ganado mucho con tener a Espinosa jugando pues al lado suyo. Me parece que la Ratilla ha aportado muchísimo también, como usted lo dijo, Gaya, y que sin embargo este es un equipo que al no tener un jugador exactamente que pueda cumplir lo de Wright, si bien está Bernard, si bien podría haber otra alternativa por ahí, se puede ver perjudicado. Así como creo que también le podría influir muy negativamente una eventual ausencia de Esteban Alvarado, no sé, por convocatorias, etcétera. Creo que Alvarado sin duda ha sido una de las figuras del torneo,
y ha destacado aún más por jugar en un Limón que ha tenido ciertas concesiones defensivas importantes en términos generales. Sí, justo eso iba a mencionar. Me parece que uno de los grandes pendientes y deudas de este Limón es la solidez defensiva, que tal vez Daniel Casas todavía no pudo encontrar, algo que suele ser característico de sus equipos, que tengan una buena solidez y a partir de ahí que puedan construir un resultado. Si vos estás señalando a Alvarado como una de las figuras, evidentemente es que su capacidad defensiva como equipo, no solo la defensa, sino a nivel del colectivo total, no está haciéndolo de la mejor manera. Pienso en Daniel Casas como un técnico que va a hacer una transición. Este torneo de Limón creo que va a tratar de terminar lo más arriba posible y luego Daniel, en el receso de medio año, conformar su plantel a su gusto, con jugadores afines a su ideología futbolística y de esa manera poder reconducir este Limón que empezó a los tumbos, que arrancó rodeado de situaciones extrafutbolísticas que terminan impactando en lo futbolístico, y me parece que Daniel viene un poco a aplacar esa situación, tratar de sacar la mayor cantidad de puntos, no terminar último, y a partir de esa consecución y sumatoria de puntos y de conocer los jugadores y de conocer la zona también, ya interiorizado en ella, poder armar algo interesante para el próximo Limón. Sí, de acuerdo. Yo sí quería mencionar un jugador que ya Leo lo toca rápidamente, pero yo creo que Johnny Gordon ha sido una constante en este Limón desde hace rato, desde que perdió esos kilos de más. Creo que ha venido haciendo un trabajo constante y que eso ha apalancado hasta cierto punto el medio campo del Limón. Como decimos, no es que esté funcionando a un nivel extraordinario este Limón, pero yo sí siento que dentro de Gordon hay una constancia que hay que reconocer en este torneo. Entonces me parece bastante importante. Entonces, como yo mencionaba, yo creo que este equipo va a estar en la pelea del descenso, pero me imagino que se va a salvar. Yo creo que un décimo es probablemente la posición que yo le daría. Tomás, yo no sé dónde lo ves terminado. Noveno lugar. Me parece que va a terminar sacando algunos puntos en la segunda ronda, haciéndose un poco fuerte de local, ya con un equipo que de repente sea más escaso en el volumen ofensivo, y priorice lo defensivo, y lo pongo en un noveno lugar. Perfecto. Sebas, ¿dónde lo ve quedando usted? Yo lo veo quedando en el 12º lugar. Yo creo que ha tenido un torneo sumamente flojo, tanto en lo que puede ser administrativo y en lo deportivo. Siento que le ha costado encontrar su propio juego, que le ha costado encontrar sociedades, que le ha costado volver a tener a Ray Smith en nivel, que para mí ha caído mucho su nivel del torneo pasado a este. Y siento que tantas inconsistencias y cosas que suceden como la goleada que se acaba de llevar, para mí lo condenan a estar en el último lugar. Entonces siento que ese es el futuro en Limón. Qué duro, pero es a cierto punto entendible. Todo el ambiente ahí debe ser un toquecito complicado. Leo, ¿usted dónde lo ve quedando? Yo pienso igual que Sebas, creo que lo pondría en el último lugar también. Creo que, como ya hemos dicho, múltiples factores han hecho que no sea el torneo para ellos y creo que a eso le sumo la pérdida de la solidez defensiva que sí tenía con fallas, por ejemplo, que hablamos de que asumía riesgos, pero riesgos conocidos, mientras que ahora se ve como un poquito más frágil esa zona defensiva y el equipo como tal, como decía Tomás, en términos generales. Así que no creo que sea tan fiable este equipo y lo veo terminando en último lugar. Perfecto. Entonces, por ahí podemos dejar, si hacemos un pequeño repaso de las posiciones rápidamente de que hemos definido. Tenemos a la liga de primero, en eso estamos 100% claros todos. Herediano está entre tercer y cuarto lugar, pero es el siguiente mejor clasificado de los que dimos hoy. Grecia se encuentra entre quinto y sexto lugar, que se fue partido a la mitad. Dos dijimos que cinco, dos dijimos que sexto. Entonces hay que ver cómo se termina de acomodar. Guadas es el que le sigue, que es casi octavo lugar. Y Pérez Celedón y Limón, que dado la calificación, todavía hay chance de que Limón se salve del descenso en nuestra tablita compartida. Entonces, ahí terminamos. En el próximo video vamos a hacer los equipos que nos quedan.
Entonces, por ahora, nada más agradecerles por el tiempo de vernos, de escucharnos. Agradecerlo de nuevo, Tomás Fonseca, por apoyarnos en este análisis. Y nada, Tomás, ¿dónde lo pueden encontrar usted? Me pueden escuchar a nivel periodístico en Zona Técnica, en Canal 8 Multimedios los domingos a las 10 de la mañana, y a nivel futbolístico juego en Carmelita. También me pueden seguir ahí a ver la barriada de Alajuelense si vuelve a Primera División. Vamos, esa es la fe. Ok, entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que semana a semana no, porque este torneo no se juega semana a semana, se juega jornada a jornada. Entonces, jornada a jornada, estamos sacando constantemente un podcast de análisis de todos los partidos para que si no lo han hecho todavía lo vayan a buscar. Entonces, muchísimas gracias de nuevo. Tengan buen día. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias.